Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga y qué bueno que podemos congregarnos, adorar su nombre y cantar estos himnos. Espero que todos de nosotros podamos decir con total convicción que estamos bien con las decisiones de nuestro Dios Trino. Amén. Hay un texto en la epístola del apóstol Judas que dice así, versículo 24, es un solo capítulo, pero dice así, solamente quiero que escuchen esta bendición: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Hermosa bendición que nos regala la Escritura. Y vamos a iniciar este tiempo orando, dándole gracias a Dios que podemos ver eso en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el enorme privilegio, Padre, que tenemos esta mañana, Señor, de estar congregados, reunidos, Señor, aquí como un solo cuerpo, pidiéndote, Padre, que nos muestres, nos enseñes tu palabra, Señor, que podamos ser rápidos para obedecer, Señor, que podamos, Dios, aplicar tu palabra a nuestra vida y podamos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre. Como leíamos o meditamos rápidamente en Judas, Señor, que tú eres poderoso para guardarnos, Señor, a nosotros, para presentarnos delante de ti sin mancha, con alegría delante de tu presencia. Y Señor, qué gloriosa promesa está en este texto, que a pesar, Señor, de nuestras fragilidades, debilidades, de nuestra terquedad, por medio de la obra de Cristo, Señor, tú terminarás la obra que has iniciado en cada uno de nosotros, Señor. Y por supuesto, la gloria no puede ser para nosotros, sino para ti, Padre. Así que Dios, glorifíquese hoy a través de las debilidades de su siervo, las debilidades de su iglesia, y que podamos, Señor, unánimes venir a ti, Señor, en dependencia completa y total para la gloria tuya. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Quiero invitarte a ir a Hebreos y espero te encuentres animado en el Señor, fortalecido en el Señor. Y si no estuvieras así, mi oración es que la palabra de Dios se fortalezca, te anime a vivir para la gloria de su nombre. Quiero invitarte a ir a Hebreos 3 y vamos a leer la palabra de Dios juntos. Dice así, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos 13, versículo 20 en adelante. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, el cual, si viene pronto, he de verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Como habrás notado, iglesia, estamos llegando al fin de la carta a los Hebreos y creo que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas examinar esta carta. Hablo personalmente, estudiando y meditando en ella. Ha sido una enorme bendición para nuestras vidas y espero que este sermón, esta prédica hoy también lo sea. Y puedes ver que el título de esta prédica es El secreto de la vida cristiana. Y solo quiero hacer una pequeña aclaración.
del título, y uso la palabra secreto no como algo que esté escondido para ti o para mí, no como un sinónimo de misterio que no logramos entender o que está completamente oculto a nuestra mente o a nuestro entendimiento. Uso la palabra secreto en el sentido de algo que ha sido revelado en las Escrituras y que está puesto delante de nosotros para que nosotros podamos usarlo para el beneficio de nuestra alma y para la gloria de Dios. Dicho esto, espero que puedas entender por qué titulé esta prédica El secreto de la vida cristiana. Como hemos estudiado a lo largo del capítulo 13, hemos visto un sinnúmero de exhortaciones que el autor le está haciendo a su congregación, a su iglesia. Son exhortaciones prácticas. Ha pasado 12 capítulos exponiendo doctrina y ahora él los llama a aplicarla en su vida práctica. La semana pasada observamos la manera en que nosotros podemos tener una relación sana, una relación bíblica, una relación que glorifica a Dios entre el liderazgo y la congregación. Los versos que estaremos estudiando hoy son el cierre de este sermón, de esta carta. Y es una forma habitual de concluir cartas en ese tiempo. Esta es más bien una oración y una súplica al mismo tiempo. Es una oración de bendición que el pastor de esta iglesia le está dando a su congregación. Entonces tenemos que verla así, como una bendición pastoral, una bendición a su pueblo, pero también hay una súplica en la oración que necesitamos entenderla y aplicarla. Los versos 20 a 21, que van a ser la mayor parte de este tiempo que vamos a tener esta mañana, están escritos de una manera sumamente cuidadosa. Por supuesto, es la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios, pero quiero decirte que estos textos están cuidadosamente escritos y de cierta forma nos están resumiendo la totalidad de la carta. Si necesitas entender de qué trata la carta a los Hebreos, mi recomendación es lee el inicio, los primeros 5 versículos y lee el final de esta carta, ¿no? No quiero enseñarte a ser perezoso, pero es una estrategia. Los autores suelen poner estos vislumbres en la carta para ayudarnos a interpretarla. Y cuando ves el inicio se enfoca en Cristo, ¿no? Antes nos hablaba de otras maneras, pero ahora nos habla a través de ¿quién? De Cristo, y termina esta carta enfocándose en la obra redentora de Cristo. Es fascinante realmente entender y comprender lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque como lo has escuchado una y otra vez en diferentes momentos, entender el Evangelio, entender la obra de Cristo, entender el carácter de Dios, entender al Señor, lo cambia todo. Amén. Dios nos ha llamado a que nosotros podamos glorificar su nombre con nuestra vida. Ese es un gran llamado para nosotros, para ti y para mí. Nos ha llamado a glorificar al Señor con nuestras vidas. Dicho esto, quiero también advertirte de no confundirnos, porque efectivamente Dios nos ha llamado, pero no nos ha llamado a vivir en nuestra propia fuerza. Y es una, creo yo, forma en cómo nos descuidamos de caminar bajo el Evangelio y terminamos viviendo nuestra vida cristiana en nuestra propia fuerza. Y Dios no te llamó a eso. Él no quiere que hagas las cosas que nos manda a hacer en tu propia fuerza, bajo tu propia poder. Él quiere que entiendas que la obra que Él está haciendo en tu vida es perfecta. Él está equipándonos. ¿Notaste el texto cuando Él dice que Él nos haga aptos a nosotros para obras buenas que son su voluntad y que son para su gloria? Es Dios obrando en nosotros. En nuestra congregación y en aquella congregación en aquel entonces, lo que el Señor quiere para nosotros es que nosotros vivamos para la gloria de su bello nombre y no en nuestra fuerza, sino en su fuerza. Si no logras capturar todo lo que este sermón enseña, simplemente ten presente esto. Dios quiere de ti que tú vivas para la gloria de su nombre, pero no en tu propia fuerza, sino en su fuerza. Amén. Él te ha equipado para vivir la vida cristiana que Él te ha llamado a vivir. Eso es sorprendente y debe cautivar nuestro corazón, porque no te llamó a hacer algo que es imposible para ti.
Es imposible en nuestra naturaleza humana. Es imposible a través de nuestro intelecto. Es imposible a través de nuestra experiencia. Y es sumamente angustiante tratar de vivir la vida cristiana en nuestra fuerza. Pero Él te ha llamado a hacer algo para lo que Él mismo te ha equipado. Y así podemos terminar nuestra vida diciendo: toda la gloria sea para nuestro Dios. Como el Salmo 115 enseña: no a nosotros, Señor, sino a ti sea toda la gloria. Entonces es una bendición pastoral para la iglesia, pero es un hermoso recordatorio de todo lo que Él ha enseñado a lo largo de esta carta, y quiero que lo examinemos por un momento. Mira lo que el Señor ha logrado, lo que el Señor nos ha dado a todos aquellos que hemos confiado en Él. Y la primera declaración que el texto hace es: y al Dios de paz. ¿Podemos poner el texto en la pantalla, por favor? Dice: y el Dios de paz. Esa es la primera expresión de esta bendición pastoral a la iglesia que está siendo perseguida, que está temiendo por su vida, están corriendo por su vida, están desesperados en cierta forma, quieren volver a los rudimentos del Antiguo Testamento porque quieren encontrar paz. Amén. Entonces, no quites el versículo del contexto, porque les está animando a encontrar la paz en un solo lugar. Esta no es solo una descripción de Dios, el Dios de paz, sino Él es la fuente de la paz. En el contexto es maravilloso también, porque la semana pasada mirábamos el posible conflicto que puede existir entre el liderazgo y la congregación, ¿no? Llegamos a molestarnos, a tener diferencias con el liderazgo, y Él dice: obedezcan a sus líderes. Y ahora nos dice: y el Dios de paz. Esta expresión no solo describe quién es Dios, un Dios de paz para aquellos que tienen una relación por medio de Cristo, ¿no? No es el Dios de paz para todos. Esto es algo que necesitas entender. Pero lo define para la iglesia como el Dios de paz. Es decir, que en la circunstancia que ellos se encuentran, ellos pueden encontrar paz. Ellos pueden tener paz, porque esa paz no es concedida por medio de las circunstancias que están experimentando, sino es concedida por el Dios de paz. Así que esta es una gran verdad que tú y yo necesitamos aprender para vivir la vida cristiana. La verdadera paz, iglesia, solo puede venir, solo puede proceder por medio de Dios. Piensa en eso en un momento, porque solemos tener conflictos, no solo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, podemos tener conflictos con hermanos en la iglesia, podemos tener conflictos con nuestra familia extendida, con gente en nuestro vecindario, etcétera, 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 ¿no? Hay conflicto, existe el conflicto. Y lo que el texto está sugiriéndonos a nosotros es que en este mundo caótico, en el que en cualquier momento estalla un conflicto, Él nos dice que solo hay un lugar donde tú y yo podemos encontrar la paz, y se encuentra en Dios. Él es la fuente de la paz. Él es la fuente del reposo. Él es la fuente del descanso. Y no solamente por conflicto no tenemos paz. La ansiedad es una muestra de falta de paz en nuestros corazones. La preocupación es una muestra de falta de paz en nuestros corazones. La preocupación es una muestra de falta de paz en nuestros corazones. Y Él nos está diciendo, iglesia, el único lugar donde tú puedes realmente descansar es en Él, porque Él es el Dios de paz. Nos engañamos cuando intentamos tranquilizar nuestros corazones ansiosos buscando paz en otro lugar que no es Dios. Tratamos desesperadamente de encontrar reposo en nuestros atribulados corazones, en nuestra mente, que no logra conciliar el sueño a altas horas de la noche, con los ojos abiertos, pensando, ¿cómo resuelvo esta situación en mi vida? Y el autor te está diciendo, el lugar al que necesitas ir para disfrutar y deleitarte, o disfrutar esta vida, o en medio de tanto caos, es en Él. Porque Él es la fuente de paz. Nos engañamos cuando intentamos encontrar
paz en otro lugar que no sea descansando en los brazos soberanos de Dios. Y el autor le recuerda a esta iglesia. Ellos están buscando una solución práctica para su situación. Están buscando una solución pragmática para su crisis. Se están viendo tentados en su momento, lo vimos, están viéndose tentados ante la realidad práctica. La presión que sienten sobre sus hombros los están empujando a regresar al judaísmo. Y el autor pacientemente, amorosamente, exhortativamente les está diciendo, tienen que volver al Señor. Solo ahí podrán encontrar la paz que tanto anhela y desea tu alma. Y iglesia, yo anhelo y deseo que todos de nosotros podamos tener esa paz de Dios, esa paz con Dios. Y solo hay un lugar donde el corazón atribulado puede encontrar reposo, y ese es en el Dios de paz. Número 2, solo hay un lugar. Es exclusivamente de Dios la paz. Es un cierre sumamente audaz, fenomenal. Es una gran invitación para ti y para mí, para confiar en el Dios Todopoderoso. Cuando las cosas de nuestro diario vivir que no solemos controlar y que no podemos controlar, que se salen de nuestras manos, que rápidamente atribulan, cansan, desaniman, alarman nuestro corazón. Y lo que nos dice este texto es, ven al Dios de paz. En tu falta de controlar, en tu falta de poder controlar las circunstancias de esta vida, Él dice, ven y acude al Señor, porque solo en Él podrás encontrar la paz que tanto necesita tu vida. Esto es una invitación, iglesia, a que nosotros acudamos al Señor para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7 nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Las circunstancias de Primera de Pedro son muy similares a la carta de los Hebreos. Y la exhortación del apóstol Pedro a la iglesia o a las iglesias que les escribe es, iglesia, humíllate. No eres capaz de controlar las circunstancias que tienes a tu alrededor. No eres capaz de calmar tu propio corazón de manera práctica o pragmática. No intentes sedar la ansiedad en tu corazón. Lo que necesitas es humillarte ante el Señor. Quien realmente tiene el control, quien realmente es poderoso para actuar, quien realmente tiene la solución para nuestras vidas. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, Dios, los exalte a su debido tiempo. Versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. El secreto de este versículo y de lo que estamos viendo en Hebreos se encuentra ahí, en la confianza que debo tener en el Señor. Porque Él cuida de nosotros. Puedo experimentar la paz en mi alma. Puedo experimentar la paz en el caos. Puedo experimentar la paz en las dificultades. Porque esa paz proviene de un lugar que es inamovible, inquebrantable, del carácter de Dios. El Dios de paz nos dé el privilegio de disfrutar de esa paz. Ese es un nivel de confianza que Dios quiere que su iglesia tenga en Él. Aunque tú y yo no podemos controlar las cosas, aunque tú y yo no podemos cambiar muchas cosas, nuestro entorno simplemente expone nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra incompetencia, pero también nos anima a confiar en el carácter de Dios. Tú y yo podemos venir confiadamente al trono de gracia, decía el autor de Hebreos, y pedir ayuda en nuestra necesidad. Mira lo que el autor inmediatamente hace en el versículo. Regresemos a Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor. Inmediatamente el autor nos dice que la paz se encuentra solamente en Él
Y que la razón de que tú y yo podemos disfrutar de esa paz es debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nos dice, mira, la paz que necesita tu atribulado corazón lo encuentras en mí. Y la razón por la que esa paz es accesible para ustedes es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es realmente poderoso, porque nos recuerda de que la forma en que podemos alcanzar, vivir y experimentar esa paz es por medio de los méritos de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. No te está diciendo, y el Dios de paz tiene esta paz accesible a ti mientras tú te puedas hacer todas las cosas que moralmente puedas hacer. No te dice, tendrás paz conmigo si prendes 100 veladoras. No tendrás paz conmigo si llenas la ciudad con mantas. Tendrás paz conmigo. No te dice, tendrás paz conmigo si haces una procesión sobre tus rodillas. Tendrás paz conmigo, disfrutarás de esa paz cuando experimentes el poder transformador de mi poder en tu vida por medio de la obra de Cristo Jesús en nosotros. Y aquel, ¿no?, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de ovejas, mediante la sangre del nuevo pacto, resume todo lo que nos ha dicho hasta aquí. Un mejor sacerdote, un mejor sacrificio, un mejor pacto, una mejor sangre que nos hace entrar confiadamente hasta el trono de gracia. Ya no hay un velo que nos divide. Podemos entrar confiadamente. Ese es el nivel de confianza que Dios quiere que tengamos como congregación, de que podemos venir a Él y que escuchará nuestro ruego y que escuchará nuestra crisis y responderá a nuestras oraciones según su voluntad para nuestra vida. Es un Dios santo, es un Dios de paz, y esa paz está disponible para nosotros por medio de Cristo. Mira lo que nos dice Romanos 5, versículo 1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Mira, la importancia de este versículo y lo que Hebreos nos dice es que todo ser humano nace en enemistad con Dios, es enemigo de Dios. Tú podrías tomar a un bebé recién nacido, llevártelo a lo más lejos de la ciudad, que no se contamine con nada de este mundo, privarlo de las redes sociales, de la televisión, enseñarle moralismo y que solo lea la escritura, pero este niño odia al Señor por su propia naturaleza. Porque lo que necesita es al mediador. Si fuese posible encontrar la paz con Dios por otros medios, no hubiese sido necesario la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hubiese sido necesario su muerte expiatoria tomando nuestro lugar. Por eso nos dice, la paz que puedes encontrar con Dios es por medio de Cristo. Por tanto, Romanos 5, 1, 2, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una característica de un cristiano que entiende las Escrituras es alguien que sabe descansar en el Señor. Sabe reposar en el Señor. Sabe dormir en el Señor. No le roba el gozo, no le roba la paz, la circunstancia, porque Él sabe en quién ha creído. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Regresemos a Hebreos 20. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Qué importante, qué necesario es el Evangelio para la vida. Número 3, qué gran bendición, iglesia, es confiar en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Aquel que dijo, consumado es. Esa es una realidad del cristianismo poderoso para nuestras vidas. De que el apóstol Pablo en Romanos dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestad, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo. Y él se está basando esta declaración por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros.
qué gran ánimo, qué gran confianza, qué gran fortaleza espiritual nos es entender la obra de Cristo. Hablando o escribiendo a la iglesia en Colosa, el apóstol Pablo le dice que el acta de decretos que estaba en nuestra contra, que exponía nuestros pecados delante de un Dios santo, ha sido eliminada en la cruz del Calvario. Cuánto ánimo y confianza debe darte a ti como creyente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque eso representa un antes y un después. La obra de Cristo en nuestras vidas. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por su gracia y su misericordia, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Tenemos paz con Dios. Qué bendición es vivir bajo el nuevo pacto, le recuerda a esta congregación. Qué ánimo tenemos que el Señor, debido a lo que hizo en la cruz del Calvario, nos ha comprado para sí. Somos sus hijos. No somos extraños. No somos más bastardos. Somos sus hijos. Nosotros podemos sentarnos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, a la mesa con el Señor y podemos disfrutar de las bendiciones del Señor porque nos ha hecho sus hijos. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia porque somos sus hijos. Tú y yo tenemos un acceso garantizado por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hay muchas cosas que el hombre hace para tratar de garantizarse algo en esta vida, ¿no? Déjame darte un par de ejemplos. Estamos en busca de seguridad, en busca de control, en busca de garantías. Nosotros podríamos ser sumamente generosos, podríamos ser sumamente ordenados con nuestras finanzas, podríamos ejercer el dominio propio en nuestras compras, podríamos tener un respaldo en nuestros ahorros, un fondo para emergencias. Y Dios podría permitir una crisis tal que todo eso que hoy representa una seguridad para nosotros, una garantía para nosotros, ya no esté. ¿Sí? Y aunque no estoy apelando a que no seas generoso, ni ordenado, ni tengas dominio propio, lo que quiero enseñarte es que vivimos nuestra vida así, tratando de encontrar garantías para nuestra vida. Solemos portarnos bien, entre comillas, para decirle a Dios, Señor, me he portado bien. Esa es nuestra garantía, ¿no? De que podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿por qué estás permitiendo el caos en mi vida, las crisis en mi vida si yo me he portado bien? Estamos tratando de tener una garantía con las cosas de este mundo. Podrías comer bien, dormir bien, hacer ejercicios para tener una vida saludable y sin embargo enfermarte gravemente. Ahora no estoy diciendo que no comas bien, que no duermas bien o que no hagas ejercicio, ¿verdad? No estoy apelando a decirte, comamos y bebamos, iglesia, porque mañana moriremos. No es un tipo de anarquía lo que estoy promoviendo. Lo que quiero meter en tu mente es que hacemos cosas porque buscamos garantías. Y lo que el autor te está diciendo a ti y a mí en este texto es que la garantía se encuentra en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada más que te pueda dar paz. Tú podrías tener mucho dinero en tu cuenta de banco, muchos recursos. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo eso se puede esfumar. Y la pregunta es, ¿dónde realmente está tu fortaleza? En el Dios de paz, en el Dios que nos ha acercado a Él mismo por medio de los méritos de Cristo, o en tu habilidad, o en tu inteligencia. Porque nosotros confiamos muchísimo en nuestra experiencia, confiamos muchísimo en lo que sabemos en nuestra mente, ¿no? Y Dios quiere que tú y yo entendamos que nada en este mundo nos puede dar la seguridad que el Evangelio nos da. Eso tiene que estar grabado en tu mente, en tu corazón y en tu vida práctica. Nada en este mundo te puede dar la seguridad que el Evangelio sí te da. Que soy un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo Jesús. Ese título, esa identidad que yo tengo en el Señor, nada más me lo puede dar. Yo podría tener un título
ya sea que me lo dé mi trabajo, ya sea que me lo den mis estudios, y jactarme de eso, y jactarme de lo que sé, y de lo que soy por medio de ese título. Pero hay un título que está por encima de cualquier título, que es Hijo de Dios, comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que pasa alrededor no mueve quién soy en Él. Nada en este mundo te puede dar la seguridad que te da el Evangelio. El autor enfatiza, y no por casualidad, iglesia, el autor enfatiza el poder de Dios de levantar a Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué? Pregúntatelo por un momento. ¿Por qué se vio una necesidad? Otra vez, es un texto inspirado. Pero ¿por qué quería recalcar eso para nosotros? Es su bendición final. Lo que quiero decirte es que pudo haber formulado esta oración de muchas otras maneras. Pero las palabras que escogió, guiado por el Espíritu Santo, era lo que la iglesia y nosotros necesitamos escuchar. Porque quiere recalcar que Dios es poderoso. Porque quiere recalcar que Él venció la muerte. Porque quiere recalcar que ha levantado a Cristo de entre los muertos, que ha aceptado su ofrenda en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos descansar en su obra. No es casualidad que el autor construye esta oración así. Hasta, iglesia, hasta lo que parece irreversible humanamente, como la muerte, nos dice el autor, Dios no tiene un límite. No tiene un límite. ¿Por qué dudamos de su poder? ¿Por qué dudamos de su control? ¿Por qué dudamos de su bondad? Él es poderoso. Y no hay nadie que se compare a Él en poder. Hasta lo que parece humanamente irreversible para nosotros, y lo es, para Dios no es un límite. Este es un ánimo para nosotros porque nos invita a confiar en el Señor, en su poder y en su obra. Creo que tú y yo necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón, renovar nuestro entendimiento, que el Evangelio transforme de manera poderosa nuestras vidas, que transforme la manera en cómo pensamos y cómo actuamos. Dios no quiere que nosotros vivamos en autocompasión. Dios no quiere que nosotros vivamos en orgullo. Dios quiere que le glorifiquemos y le honremos por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Y nos llama a vivir una vida de fe verdadera, una vida de fe genuina, una vida que se complace en glorificarle y honrarle a Él. Quizás hoy estamos viviendo en automático, iglesia, porque conocemos los rituales cristianos, conocemos el patrón del evangelicalismo en nuestra ciudad. Vamos a la iglesia los domingos como buenos religiosos pragmáticos, para que Dios mire que estoy llegando a la iglesia y no le quepa duda que tiene que bendecirme. Ya llené la lista de cosas que debo hacer. Voy a la iglesia, ofrendo, escucho, me voy. Listo. Cumplí con mi semana. Ahora Dios tiene que cumplir con la suya. Estamos viviendo en modo automático. Realmente estamos sobreviviendo la vida. Y nos preguntamos por qué cada circunstancia difícil que nos rodea nos mueve completamente el piso. Nos deprimimos tan rápidamente. Nos desanimamos tan rápidamente. Iglesia, el problema está ahí en que no hemos conocido al Dios Todopoderoso que tiene el control en cada circunstancia. Y no estoy diciéndote que debemos ser insensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Dios está golpeando y martillando nuestro corazón porque está quebrantando nuestro corazón, formándonos a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él quiere que nosotros vivamos con fe auténtica y real. Le hemos puesto demasiados límites al Señor. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él. Dios nos está llamando a vivir una vida de fe verdadera, una fe que complace y una fe que glorifica a Dios. Una fe que Él está construyendo en nosotros día a día para la gloria de su nombre.
Hemos dejado de ver a Dios y lo que Él es capaz de hacer. Iglesia, Dios sigue siendo completamente poderoso. Estamos más abrumados por las circunstancias que asombrados de Él. Es una pena para nuestro cristianismo porque nos abruma el entorno, pero no nos asombramos de Él. Notemos que esta oración llama a Cristo como el pastor que guía a sus ovejas. Esta declaración debe ser interesante para nosotros como iglesia, porque en el contexto Él ha aludido el liderazgo, ¿no? Y debes preguntarte, ¿por qué el autor, aunque hablamos en términos de pastorear, ¿no? Dejémonos pastorear por nuestros pastores, el autor nunca usó la palabra pastor para referirse al liderazgo? Y no es porque no crea que fueran pastores. Lo que él estaba haciendo era intencionalmente se refirió a los líderes como líderes y no usó la palabra pastor, teniendo el cuidado de usarla cuando presentó a Cristo como el pastor de pastores. Esto es intencional en este relato. Él quiere que nuestras mentes sean capturadas por ese título. Él es el pastor de pastores. Él es quien guía a sus ovejas. Es el lugar donde nuestros ojos tienen que estar puestos. Nos los dijo de otra forma. Pongan su mirada en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongan sus ojos en Cristo. Y ahora nos dice que ese Cristo, que es un mejor sacerdote, una mejor ofrenda, un mejor sacrificio, un mejor pacto, es el pastor que guía a sus ovejas. Es quien nos pastorea. Hay muchos textos que pueden venir a nuestra mente cuando se habla de Cristo como el pastor. Y déjame mencionar algunos. Ezequiel 34:23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor, que las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Aquí hay una declaración poderosa porque identifica a ese solo pastor como descendiente del linaje de David y lo llama mi siervo David. Ese pastor tiene esa imagen de pastor y esa imagen de rey. Y él apacentará y será su pastor. Obviamente, ese es Cristo. Juan 10:11. Jesús hablando de él mismo, diciéndonos a nosotros, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el contexto es interesante porque él diferencia a él de los demás pastores. El buen pastor de los pastores que solo quieren aprovecharse del rebaño, que entran como ladrones y saqueadores. Pero él dice, yo soy el buen pastor. En 1 Pedro 2:25, el apóstol Pedro nos dice, pues ustedes andaban como descarriados. Y recuerdas que Jesús llegando a la ciudad dijo que lloró intensamente porque vio a su pueblo como ovejas que vagan sin pastor. Y Pedro dice, ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Particularmente pensando en el contexto de la carta de los Hebreos, me gustaría examinar un texto más y es Salmo 23. Creo que es un texto que fácilmente reconoces. Y dice así, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. ¿Qué dice el texto, iglesia? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y el autor les está diciendo, ese es su pastor. Que las circunstancias son complejas para sus vidas. Pero Él no los dejará. Él no los abandonará. Que aunque anden o pasen por el valle de sombra de muerte, no teman alguno. No tengan temor. Porque su Dios está con ustedes. Su Dios está con nosotros. Tu vara y tu cayado me infunden aliento.
no solo me guía para alimentarme, sino también su vara la usa para corregirme. Y esa es la imagen que tiene esta iglesia al escuchar esto. Él es el pastor de las ovejas. Él es quien nos guía. ¿Recuerdas lo que les dijo en Hebreos 13, versículos 5 al 6? Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. De manera que decimos como confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. Entonces esta imagen pastoral del Señor Jesucristo debe calar profundamente en nuestra vida. Porque no vagamos como ovejas sin pastor. Porque no estamos corriendo a expensas de este mundo y los lobos de este mundo. Tenemos un pastor que nos lleva y nos alimenta, nos lleva a agua de reposos, nos pastorea, nos cuida, que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, nuestros corazones no se llenarán de temor porque Él estará con nosotros. Iglesia, en el momento más oscuro de nuestras vidas, en el momento más sublime, de más descanso y de más paz en nuestra vida, Dios ha estado ahí siempre. Nunca nos ha dejado. Hemos sido nosotros lo que neciamente no hemos visto a Dios ahí. Pero la Escritura nos dice que aunque estemos pasando por el peor de los momentos, nuestra confianza debería estar en ¿quién? En Él, que es el buen pastor que nos guía. Versículo 21, los haga aptos para toda obra buena, para hacer su voluntad. Es impresionante porque Dios ha equipado a su iglesia, a sus hijos, para que sus hijos puedan responder obedientemente a hacer su voluntad. Es decir, y no tengo el tiempo para profundizar todo lo que podríamos profundizar en este texto, pero Dios nos hace aptos, iglesia. Cuánto engaño hemos tenido en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera soberbia hemos pensado que Dios nos ha llamado a salvación porque tenemos algo que aportarle a Dios, porque tenemos algo que ofrecerle a Dios, y es Él quien nos hace aptos a nosotros. No es que nosotros nos hicimos aptos por medio de nuestra mente, nuestro intelecto y nuestra capacidad moral de obedecer los preceptos de Dios, sino que Él, a medida que nos acercamos a Él, transforma nuestra mente, transforma nuestros afectos, transforma nuestra voluntad para que hagamos todo lo que le complace a Él para la gloria de su nombre. Que Él nos haga aptos. Este es el centro de esta oración. El pastor está diciéndole a su iglesia que está luchando, confía en el Señor. Y mi oración por ustedes es que Dios los capacite a ustedes en medio de las circunstancias en las que están, para que ustedes, en lugar de ceder a las circunstancias, busquen siempre la voluntad de Dios. Los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Quiero que entiendas la necesidad que todos de nosotros tenemos de Cristo. Tú y yo lo necesitamos, más de lo que aparentemente podemos entender o creer, lo necesitamos. Nota lo que dice, es Él que nos hace aptos para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él. Él mismo está obrando en nosotros lo que le agrada a Él, mediante Jesucristo. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado y toda la gloria sea a Él. Ese es el secreto, iglesia, de la vida cristiana. No es mi inteligencia, no es mi capacidad, no es mi destreza, no es mis habilidades, no son mis recursos, no es nada acerca de mí, no es mi experiencia. Es Cristo en mi vida, obrando para la gloria de su propio nombre. Este texto es sumamente salvaje. Si hay un texto que yo te animaría a meditar, a rumiar, a examinar constantemente en tu vida, es este texto.
Porque aquí se cae todo ese argumento de algún tipo de raza de cristianos orgullosos. Ninguno de nosotros puede jactarse de nuestras habilidades. Ninguno de nosotros puede jactarse de sus competencias o sus recursos, porque todo lo que somos se lo debemos a Él. En muchos sentidos hemos mal interpretado, mal entendido, mal asumido la vida cristiana. Y hemos resumido la vida cristiana a una lista de cosas que debo hacer y a una lista de cosas que no debo hacer. Incluso tenemos una mentalidad mediocre dentro de las iglesias en general, pensando de que, bueno, yo ya le serví al Señor 5 años, me retiro. No existe ese término en la vida cristiana en general, porque nosotros estamos al servicio de Dios para siempre. Los ángeles en Isaías capítulo 6, ¿qué están haciendo? Sirviéndole a su Señor. Cantándole santo, santo, santo. Y los cristianos somos los seres más arrogantes en este mundo. Ni siquiera le ganamos a la arrogancia de los paganos. Porque pensamos que ya le serví al Señor 2 años, 3 años, 4 años. Ya di todo lo que tenía que dar, ahora me voy a dedicar a disfrutar la vida cristiana. Bueno, eso no es vida cristiana. Esa es tu vida, tu agenda, tu reino. Pero el Señor nos manda a morir para Él, para su gloria. Confinamos el cristianismo al moralismo, al legalismo, y somos tan desvergonzadamente que empujamos el cristianismo hasta el libertinaje. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pastor, porque soy libre en Cristo. Y lo que realmente necesitamos entender, si hemos entendido el Evangelio, es que lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar un poco más adelante. El Evangelio es simple, iglesia. El Evangelio es simple. El Evangelio no me está pidiendo hacer otra cosa más que arrepentirme de mi manera vana de vivir, tomar la cruz y seguir a Cristo. El Evangelio me está diciendo que la manera para vivir para la gloria de Dios se encuentra ahí, en el Evangelio, en la obra consumada de Cristo Jesús. Nos llama a arrepentirnos, nos llama a vivir por fe, nos llama a vivir para su gloria y su honra. Pero pastor, ¿qué pasa con obedecer al Señor? ¿No deberíamos también obedecer al Señor? El Evangelio no te pide eso. ¿Cómo que el Evangelio no me pide ser obediente, pastor? Es que el Evangelio produce eso. Eso es lo que el texto dice. Que los haga aptos para hacer la voluntad de Dios. Cuando tu mente es capturada por la grandeza del Evangelio, tú no obedeces como una causa para las bendiciones. Tú obedeces como un efecto de lo que el Evangelio está haciendo en nuestras vidas. Ha cambiado nuestra mente, ha cambiado nuestros afectos y ha cambiado nuestra voluntad. La obediencia es consecuencia del Evangelio. Por supuesto voy a obedecer y por supuesto quiero obedecer a mi Señor. Pero la razón por la que lo obedezco es porque la obediencia al Señor es un efecto causado por una vida centrada en el Evangelio. Y lo que tenemos en el cristianismo moderno es al revés. Pusimos la carreta primero y pusimos atrás al caballo. Esa es la teología de la dependencia en el Señor. Yo necesito que Dios obre mi vida. Yo necesito que Dios transforme mi vida. Si no, me voy a ver obligado en mi naturaleza humana a irme por el moralismo y en la vida moral está vacía, sin gozo. O irme por el legalismo que no produce deleite. O incluso llegar a torcer las escrituras y volverme al libertinaje, que es condenación. Por eso esta oración aquí, que nos dice que el Señor nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que quiero decirte, iglesia, es que necesitamos muchísimo del Señor. Esta es una oración para que nosotros, para que la iglesia sea fortalecida para hacer la voluntad del Señor. Esta es una oración que nos recuerda la necesidad que tenemos de ser fortalecidos en el Señor, para que nos haga aptos para toda buena obra.
que honra y glorifica su nombre. Entonces, iglesia, yo oro tanto por ti como por mí, que Dios obre en nosotros para que vivamos para su gloria. Que Dios transforme nuestras vidas para que nuestras vidas sean para la gloria del Señor. Dicho de otra manera, iglesia, ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir las demandas de Dios. Nadie. Nadie puede cumplir las demandas de Dios. Y tampoco nosotros. Por eso necesitamos de la obra de Cristo a diario en nuestras vidas. Lo que tenemos en Cristo es la capacidad dada por el Señor para entender este ruego. Para decirle: a ti sea toda la gloria, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque si yo tengo un antes y un después, no ha sido por mí, ha sido por su obra. Si hoy puedo ver la depravidad de mi propio corazón, no ha sido por mí. Yo me quiero ver como bueno, pulcro, sin fallas. Pero la razón por la que puedo ver mis propias fallas y mi pecado delante de un Dios santo es Él, que ha quitado el velo de ceguera en mis ojos para ver la necesidad que tengo de Cristo a diario en mi vida. Iglesia, es posible vivir para la gloria de Dios, porque esa vida que da gloria a Dios es la que se vive en Cristo y para Cristo. Él obrando en nosotros, Él haciéndonos aptos para toda buena obra, haciéndonos aptos para perseguir su voluntad. Es el evangelio que nos hace aptos, es el evangelio que produce gozo en nosotros, gozo obediente. Es el Señor quien debe trabajar en nosotros, debe obrar en nosotros. Es el Señor que debe producir en nosotros lo que nosotros no podemos producir en nuestra propia fuerza. Es el Señor quien inició la buena obra en nosotros y será fiel en terminarla. Por supuesto, esto es congruente con el anhelo y el deseo que ahora tenemos de obedecerle. Porque Él hizo la obra en nosotros para poder ver que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora podemos vivir y vivir para la gloria de su nombre. Hebreos 13:15. Por tanto, dice, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. En Hebreos 12:28 nos dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y eso es posible por la obra de Dios en nuestra vida mediante el poder de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros día a día. La idea aquí es, iglesia, que el Padre está trabajando en nosotros, lo que le complace a Él por medio de Cristo, lo que resulta en alabanza y gloria a su nombre. Es muy similar a lo que Juan 15 nos enseña, de que Él quiere podar en nosotros para que nosotros crezcamos en alabanza a Él. Hay una advertencia que quiero darte, porque somos llamados a vivir en el poder de Dios, no nuestra fuerza. Pero quiero advertirte que Juan nos dice en el capítulo 10, 26 al 27, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor obedecen la voz de su Señor. Mi advertencia está aquí. En 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y esa es la advertencia que ha estado resonando en la carta de los Hebreos: no endurezcan su corazón. No endurezcas tu corazón a la voz de Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios.
Versículo 22, que soporten, dice el texto, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad y con el cual, si viene pronto, he de verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los demás. Los de Italia los saludan. La palabra soportar significa que reciban bien. Tómenlo para bien. Es una exhortación que necesitamos abrazar. Y Dios se ha complacido en anunciarnos su voluntad, aún por medios imperfectos como los pastores. Pero Él dice, aprecia, recibe, soporta, abraza esta exhortación por el bien de tu alma. La voluntad de Dios es perfecta, aun cuando use medios imperfectos como nosotros, los líderes. Pero la voluntad de Dios sigue siendo perfecta. El apóstol Pablo dice que es buena, agradable y perfecta su voluntad. La referencia que él hace a escribir brevemente posiblemente es porque quería decirles más, ¿no? Quizás hay muchas cosas que quiere alentarlos. Nosotros vemos que esta es una carta lo bastante grande, ¿no? Y larga. Son 13 capítulos, nosotros lo vemos en capítulos. Ellos recibieron una sola carta y leyeron esa carta en el servicio. Si tú lees esta carta, una lectura serena, una lectura para entender, podrías dilatarte entre 45 y 50 minutos leyendo esta carta. Y él dice que es una carta breve, que necesitas soportar, que necesitas abrazar. Me encanta la meditación que el autor hace a Timoteo, es fascinante. Y me preguntaba por qué el Espíritu Santo movió al autor a incluir a Timoteo en esta descripción, qué intentaba hacer. Y puedo estar muy equivocado porque no me da las razones por las que lo incluye, pero permíteme denotar o implicar de que este texto involucra ánimo para los creyentes. El autor quiere que la iglesia confíe en el Señor. Por eso, él quiere que vivan en el poder de Dios, no en el poder de los hombres. Cuando pienso en el trabajo misional de Timoteo, vienen muchos textos a mi mente y permíteme examinar algunos que creo yo es lo que podría estar implicando la mención de Timoteo en esta carta. No creo que es Pablo el que escribe Hebreos, aunque muchos lo han sostenido. Creo que tiene otro motivo, no poner a Pablo como el autor, pero tiene otra razón de ser este texto ahí, como animar, estimular, fortalecer. Recuerde que el anhelo del autor de esta carta es que ellos perseveren en la fe. Y él está diciendo que él espera, que les dice, sepan, iglesia, conozcan que Timoteo ya ha salido de la cárcel, él va a poder venir donde estoy yo y espero poder visitarlos juntos. En 1 Corintios 4:17 dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Él está estimulando la fe, él está estimulando la confianza en el Señor. Él está enviando a alguien que reconoce en su ministerio o en la iglesia por su llamado a animar a los creyentes, a ser fortalecidos en la fe. Filipenses 2:19, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Es probable que el autor quisiera mencionar a Timoteo por lo que lo hemos visto ministrar en las otras iglesias. Y efectivamente quizás lo que espera es que la iglesia perciba ese ministerio misional de Timoteo y espera que ellos entiendan que lo está enviando para ánimo, pero también porque quiere escuchar de ellos. Es muy probable. El texto que más me impacta de la obra misional de Timoteo es en 1 Tesalonicenses 3:2-6. Y creería yo que puede ser usado para el entendimiento de este versículo, donde el autor de Hebreos menciona a Timoteo. Enviamos a Timoteo, 1 Tesalonicenses 3:2-6, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos, para alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de ¿qué? De estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados.
Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Sea que ellos vayan juntos, iglesia, o sea que el autor esté esperando enviar a Timoteo para recibir noticias, creo que la razón de aquí es animarlos a perseverar en la fe. Es decir, les está animando a confiar en el Señor. No teman, iglesia. El Señor está con ustedes. El Dios Todopoderoso, con el que tenemos paz por medio de la obra de Cristo. Iglesia, soporta este mensaje porque es de ánimo y esperanza para tu vida. No te aflijas. Hay creyentes que pueden, no solo tus líderes, pero Timoteo puede ser de bendición para tu vida en este proceso. ¿Qué está haciendo el autor? Volviendo al Evangelio. Necesitamos el Evangelio. No solamente para nuestra vida, pero para la vida de otros. ¿Cómo podemos animar y estimular a la fe a otros si nosotros mismos no estamos viviendo en el Evangelio? Por eso él dice, nuestro hermano Timoteo lo han soltado, estaba preso. No nos dice por qué estaba preso, no nos dice por qué lo soltaron, pero él espera que solo sepan de que fue liberado, produzca gozo y alegría. Vendrá a nosotros y nos animará, vendrá a nosotros y nos recordará estas verdades, pero posiblemente también el autor espera recibir consuelo y ánimo de Timoteo si regresa a él llevando buenas noticias de la fe de los hermanos en la iglesia a la que le escribe. Note entonces que el ánimo aquí está presente. No solamente somos animados a confiar en Dios, pero somos animados a confiar unos a otros mientras vivimos en el Evangelio. El Señor no los va a dejar, el Señor no los va a abandonar, pero también habrán otros creyentes animándoles a caminar juntos en la fe. Dios está levantando esa iglesia a confiar en el Señor y está levantando otros hombres y mujeres que enseñan a vivir en el Señor. Versículo 24. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Este es un versículo donde tenemos el último imperativo. Saluden. El otro saludo que dice ahí es un indicativo. Así que el imperativo está ahí, en saludar. El primer saludo, saluden a todos los pastores. Sean afectuosos con todos los santos. Sean afectuosos con su liderazgo. Esto es básicamente un llamado a tener un compromiso con la iglesia local. Es decir, que aprovechen cada oportunidad que tienen para mostrar a Cristo. Aprovechen cada oportunidad que tienen para mostrar la hospitalidad unos a otros, mostrar el amor de Cristo unos a otros, viviendo en el poder del Evangelio. Así que, número 5, tú y yo estamos llamados a comprometernos, un reconocimiento hospitalario de unos a otros. Ese es el secreto, iglesias, de vivir para el Señor. Que a pesar de las dificultades que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida, tenemos acceso al Padre y tenemos paz con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Podemos vivir en el poder de Dios y no en nuestro poder. Podemos vivir para la gloria de Dios y no en nuestro poder y nuestra propia gloria. Dios está obrando. Dios está trabajando. Dios nos está haciendo aptos cada día para vivir para su gloria. Podemos entonces vivir para el Señor. Podemos entonces glorificar su nombre. Podemos entonces disfrutar del Señor y vivir para su gloria. No solamente podemos disfrutar de la comunión con Dios, podemos disfrutar de la comunión con otros santos. Hemos sido llamados a comprometernos en ese reconocimiento hospitalario unos a otros. Podemos servir al Señor animando a otros en sus necesidades y en sus luchas.
Ve cada oportunidad que tienes en la vida como una oportunidad para glorificar a Dios y mostrar a Cristo a otros. Déjame resumirte esta prédica en 6 elementos. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? Es simple: vivir en el Evangelio, viviendo en paz con Dios por medio de la provisión y la propiciación de Dios en Cristo, viviendo en su poder, bajo su predicación para sus propósitos. Si no puedes ver los 6 elementos: paz, provisión, propiciación, poder, predicación y propósitos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que la gracia del Señor, dice el autor de Hebreos, sea con todos ustedes. ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? Tú y yo necesitamos de la gracia del Señor. El apóstol Pablo, pidiéndole al Señor que quitara algo de él, el Señor le respondió a él: bástate en mi gracia. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Así que, iglesia, seamos fortalecidos en el Señor para la gloria del Señor. Y he ahí el secreto de la vida cristiana. Vivir en el Señor, para la gloria del Señor, para los propósitos del Señor, en el poder de Dios, en paz con Dios, por medio de la provisión que nos ha dado en Cristo y por medio de la propiciación que tenemos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en su momento: con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, iglesia, que Dios nos ayude a entender esta gran verdad, no solamente en nuestra mente, pero en nuestro corazón, para vivir para la gloria de su nombre. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, enseñarnos, guiarnos a través de esta preciosa carta. Es tu palabra, inerrante, Señor, inspirada, Señor, por tu Espíritu Santo para nuestras vidas, Señor. Ha venido como un bálsamo a nosotros para entender el Evangelio en mayor profundidad, Señor. Pero ayúdenos, Dios, a entender esta última porción de esta carta y aplicarla a nuestra vida, para que podamos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre. Y Dios, esta es mi oración, nuestra oración como iglesia: haznos aptos para toda buena obra según tu voluntad. Haz en nosotros, Señor, o crea en nosotros, o produce en nosotros, Dios, lo que te agrada a ti, Señor, mediante Jesucristo, para la gloria tuya. Y que podamos, Señor, nosotros como iglesia, glorificar tu nombre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Son amados.